Gregorio Salvador es un hombre de letras que sufre lo que no está escrito con los atropellos de que es objeto la lengua de Cervantes en numerosas partes de nuestro territorio y las puñaladas traperas que le asestan personajes como la ministra Fistra, alias Viviana Aído. Como podrán imaginar, tenemos mucho de qué hablar con este sabio de los que apenas quedan. Así que, sin más dilación, damos inicio a esta nueva edición de Contemporáneos, que esperamos sea de su agrado. Buenas noches, profesor Gregorio Salvador, bienvenido a esta, su casa. Muchas gracias, buenas noches. A propósito, ¿usted qué habla, castellano o español? Yo hablo español. Hombre, yo hablo español porque, digamos, desde el siglo XVI hubo conciencia de que el castellano se había convertido en la lengua común de España, en la lengua en la que todos los habitantes de la península se podían entender. No ya en los de lo que hoy es España, sino incluido Portugal. Como es sabido, pues también hablaban de España, escrito con H, los portugueses y los clásicos portugueses, lo mismo Gil Vicente que Camões escribieron algunos de sus textos en castellano porque era una lengua que estaba, digamos, sobre las otras en el sentido de que servía como lengua de intercambio y lengua de relación de todos los habitantes de la península, de todos los que hablaran o no hablaran otra lengua particular, una lengua del ámbito de la región donde vivían, pues en cualquier caso podían entenderse con los otros gracias a que la lengua central, la del intermedia, el castellano, se había convertido en una lengua de relación. Profesor, antes de entrar en materia tendremos tiempo de hablar en este programa de la lengua y de la cultura clásica española. Vamos a ver una semblanza que le ha dedicado nuestro director, el director del programa, Mario Noya. ¿Le parece que veamos el resultado de esa semblanza? Muy bien. Vamos a ello. Don Gregorio Salvador ha rastreado por lo menudo el pasado de nuestra lengua. Así que, juguetón que es uno, lo primero que hice fue preguntarle por su futuro. Pues en el siglo XXI el español puede llegar a ser la lengua de mayor difusión en el mundo. Puede llegar a serlo, a pesar de todo. Porque hay que tener en cuenta que el español es una lengua cohesionada, una lengua donde todo el que habla español entiende a todo otro que hable español. El inglés es una lengua que está intrínsecamente en su constitución, está bastante en peligro. Es una lengua que no permite a nadie que tenga un nombre anglosajón decir su nombre sin tener que deletrearlo. Y eso pues es una cosa, en los hispanohablantes no sabemos deletrear. Esa es la gran ventaja. Sigamos en el futuro. ¿Qué peligros se le presentan al español? En España, sostiene don Gregorio, aquellos que ya están, y desde hace mucho, causando estragos. No, yo no veo peligros. Peligros no veo. Hay pues estas cosas que no son tanto peligros como cosas que indignan lo de la política lingüística que se hace, porque no es que afecte a la lengua está ahí poderosa y sana y con sus grandes escritores, afecta a unos ciudadanos, afecta a unos niños que oyen en su casa hablar quizá un español vulgar de inmigrantes y que están obligados a aprender una lengua que no les va a servir nada más que para entenderse con los vecinos y con los conciudadanos del lugar, ¿no? Nada, que no nos movemos de lo porvenir. ¿Qué se trae entre manos, don Gregorio? ¿Tendrá bien regalarnos más pronto que tarde alguna nueva obra? Yo ahora tengo un proyecto de un libro que sería como una vuelta a la línea primera de esos dos, de lengua española y lenguas de España y política lingüística y sentido común, donde hablaba de todos estos problemas de las lenguas en España, de que España es el único país donde
la lengua general, la lengua común, pues es la que hay que parece que pedir perdón por usarla, ¿no? En fin, bueno. No se haga esperar, don Gregorio, que no está al horno pa' bollos. Tiene la palabra don Víctor Gago. Profesor, otro de los ritos de paso en este programa es someter a nuestro invitado a un cuestionario muy breve para también conocerle más en profundidad. ¿Se atreve a someterse? Sí, sí. Vamos a ello. ¿Dónde y cuándo nació Gregorio Salvador Caja? Pues nací en 1927, el 11 de julio de 1927, en Cúllar Baza, provincia de Granada. Cúllar-Baza. Ahora ese es el pueblo, en los últimos años le han quitado el apellido, digamos, ya no es Baza, es Cúllar simplemente, lo cual ocasiona a veces algunos trastornos porque hay otro Cúllar en la provincia de Granada y el sistema en la zona del sudeste es distinguir no de tal, sino con un guión. Y ahí pues hay 3 Huétor en Granada, Huétor Tájar, Huétor Santillán y Huétor Fondón. Y resulta que Cúllar era Cúllar Vega y Cúllar Baza. Ahora hay Cúllar y Cúllar Vega. Y la gente a veces se confunde porque Cúllar Vega está muy cerca de la capital y Cúllar Baza está en el confín a 120 kilómetros. ¿A qué se dedicaban sus padres? Mi padre era secretario del ayuntamiento de Cúllar. ¿Dónde estudió el bachillerato? Pues el bachillerato lo estudié en Granada y la carrera en Granada. Todos mis ¿Carrera? estudios, ¿Qué carrera, profesor? Filosofía y letras, sección de filología románica. ¿En qué países ha residido? Pues residir fundamentalmente en España, claro, pero bueno, he pasado temporadas invitado en universidades extranjeras y tal. En los Estados Unidos en total he sumado pues 2 semestres, es decir, un periodo más amplio. En la Argentina también he sido invitado, también he pasado a ver, pero en fin, son periodos más o menos cortos, ¿no?, que no son propiamente residencias, son una estancia prolongada por razones profesionales. ¿Su estado civil? Casado. ¿Tiene hijos? Tengo 4 hijos, 14 nietos y 3 bisnietos. ¿Es usted creyente, profesor? Bueno, yo más bien me considero que soy agnóstico. ¿Cuántos libros ha publicado? Si recuerda la cifra. Pues no lo sé, pero... No, algunos. Verdad, algunos, bueno. Es que libros, en fin, depende de cómo sean, pero bueno, sí, digamos que entre unas cosas y otras, unos 20 libros sí que habré publicado. ¿Y hay alguno del que se sienta especialmente orgulloso o satisfecho con su resultado? Bueno, mire usted, quizás el libro que me aupó a mí a una situación ya de prestigio científico universitario fue un libro en el que colaboré y que propiamente no es un libro, es un atlas, el Atlas Lingüístico Etnográfico de Andalucía, que hice con el profesor Alvar, Manuel Alvar, mi maestro, y Antonio Llorente, mi amigo y compañero también de andanzas. De ese atlas, pues digamos, me correspondía una parte muy importante de trabajo, ¿no? Y realmente me dio ya impulso para convertirme quizá luego en catedrático de universidad después de haberlo sido de instituto. Y en fin, eso es más o menos la trayectoria profesional. Pero bueno, libros, digamos, los libros siempre los piensa uno en la actualidad. En los últimos 2 años yo he publicado 3 o 4 libros. He publicado libros de ensayos, fundamentalmente de artículos periodísticos, que es uno de los géneros que yo más he cultivado, la colaboración periodística en los últimos años. Bueno,
en los últimos 20 años, cuando he vivido en Madrid ya, fue después de ser catedrático de la Complutense y he colaborado en la prensa madrileña fundamentalmente, pero que es un ámbito general, porque en ese tiempo y gracias algunos de mis artículos pues han recibido los premios más importantes del periodismo español. Ahora vamos a hablar de eso, profesor. Vamos a seguir con el cuestionario, si le parece. He hablado de su maestro sin duda es don Manuel Alvar. Don Manuel Alvar, ¿no? ¿Ha tenido otro? ¿Es su gran maestro? Bueno, he tenido otros maestros, que duda cabe, pero tiene otros maestros. La pero figura bueno, de Escollante, sin duda. Y fue quien me orientó hacia un tipo de trabajo. Me fui adjunto suyo, colaborador suyo y amigo suyo pues hasta su muerte. Y por último, ¿ha estado afiliado a algún partido político? No. Afortunadamente. Afortunadamente, ni he estado afiliado ni pienso. Ni se le espera. Ya no sé, ni se me espera. Digamos que, en fin, que realmente, pues no, en fin. Yo tengo mi pensamiento personal y en fin, y nada más, ¿no? Vamos a tratar bueno, y incluso pues en cuestiones de eso, usted me ha preguntado antes si era creyente, pienso que no, pero tampoco ni soy creyente ni soy creyente de lo contrario. Quiero laicista. Decir, no, soy sencillamente una persona que tiene todo el horizonte de dudas que lógicamente tiene por delante cualquier persona, cualquier ser humano que se plantee preguntas sobre la vida, sobre el pensamiento, sobre los hechos, sobre las cosas que pasan, sobre todo, ¿no? Sí. Muy bien, como aperitivo en nuestra conversación no está nada mal, profesor. Vamos a entrar en materia, si le parece. Sí. Profesor, ¿ha firmado usted, aunque sea a título personal, el manifiesto por la lengua común? Ya sabemos que la Real Academia no ha querido firmarlo. O si usted nos puede desvelar, por cierto, las claves de lo que ha pasado ahí dentro en esa casa. Bueno, yo le puedo primero decir que yo no lo he firmado. No lo he firmado porque yo lo tenía firmado, quiero decir. Todo lo que se dice en el manifiesto, prácticamente todo y sobre todo toda su esencia y su idea, lo he venido yo defendiendo desde hace 22, 20 y tantos años. Hay libros míos como Lengua Española y Lenguas de España, Política Lingüística y Sentido Común, bastantes artículos periodísticos de los que han salido también recogidos en mi libro Noticias del Reino de Cervantes, en Estar a la que salte, donde eso ha sido un leitmotiv quizá en toda mi actuación intelectual. Denunciar la persecución, digamos, del castellano, el tratar de eliminar nuestra lengua común de la vida habitual en determinadas regiones españolas, y eso, como lo he venido haciendo, pues me alegra muchísimo que ahora lo firmen un grupo de intelectuales, de algunos compañeros míos de la academia, etcétera. Pero en fin, yo no he tenido la oportunidad de firmarlo, quiero decir, ni he tenido la oportunidad, ni creo que sea necesario que yo lo firme, porque gran parte de las ideas que se dicen y de las ideas que se transmiten, yo las tengo, son públicas por mi parte y están publicadas, con que, en fin, esta es la situación. Estoy íntegramente, con un texto uno nunca está absolutamente íntegramente de acuerdo, aunque solo sea en detalles de interpretación, en algún matiz a lo mejor de semántico o gramatical, vamos, pero en fin, que quiero decir que lo que el manifiesto manifiesta, lo que el manifiesto desea y lo que el manifiesto propone, yo lo suscribo íntegramente. Y yo he oído personalmente a algunos promotores del manifiesto reconocer la deuda intelectual que este texto tiene con su obra como precursor o inspirador, orientador. No me mire usted el orientador, que es que de pronto parece que llega un momento en que todo el mundo ya se pone de acuerdo. Yo llevo 20 años no solo diciendo todo eso, sino sufriendo en ocasiones las consecuencias y sirviendo en cambio
por otra parte, en ocasiones de paño de lágrimas a gentes de las que se sentían lesionadas y perseguidas por determinados aspectos. Porque esto de dónde arranca, profesor? ¿Cuáles son las raíces históricas de esta persecución contra el castellano? ¿O es un fenómeno de la etapa constitucional y democrática en la que...? Esto solo es un fenómeno. El castellano, mire usted, ya en 1916, en un discurso en las Cortes, el que luego sería presidente de la República, don Niceto Alcalá Zamora, 1916, afirma, a propósito ya de todos esos problemas que empiezan a plantearse, por ejemplo, con Cataluña, o con que el castellano es más servicio que presta que intención de adueñarse de nada. Es un servicio que está prestando. Está prestando desde mucho antes, desde el siglo XVI, un gran servicio a la interrelación peninsular de todos los pueblos peninsulares, hablen o no hablen en su región una variedad románica o no románica que persista, pero que naturalmente, si quieren vivir en un ámbito tan geográficamente marcado como es la península ibérica, pues necesitan una lengua de relación que es el castellano. Fue el origen del castellano, ¿no? Una lengua de fronteras para el intercambio comercial. Es que fue sencillamente una lengua que se fue adaptando, porque entre otras cosas pues tenía una serie de virtudes intrínsecas, quizá en cuanto a su claridad vocálica, su facilidad en cierto modo de aprendizaje, pero sobre todo pues que era la que estaba en el centro, la que por otra parte, como gran parte de la Reconquista la llevó a cabo Castilla, se fue extendiendo hacia las zonas del sur, y por otra parte pues era inteligible desde las variedades. Al fin y al cabo eran todos en aquel momento dialectos del latín que se estaba transformando. Era una lengua útil, por lo tanto. Claro, era una lengua útil, y esa utilidad y ese servicio que ha estado prestando, pues ahora, bueno, que ha estado prestando y que sigue prestando. Pero ¿en qué escriben esas gentes? ¿En qué escriben? ¿Cuáles son los famosos literatos, las gentes que han potenciado la lengua en cualquiera de esos ámbitos donde se habla otra? Pues no hay nada más que pasar la vista por encima. ¿Quiénes son los grandes escritores vascos? Vamos a hablar de ellos también ahora, a la vuelta de una breve pausa para unos avisos publicitarios. Profesor, volvemos enseguida. No se vayan, hoy nos acompaña un auténtico sabio del idioma, don Gregorio Salvador. Volvemos enseguida, amigos. Amigos de Contemporáneos, seguimos aquí una semana más. Hoy nos acompaña Gregorio Salvador, académico de la lengua, profesor. Él se niega a reconocer que emérito, pero lo ha sido... Bueno, emérito sí, de título sí, pero ya no soy profesor. Hasta ayer, como quien dice. Hombre, sí, prácticamente hasta hace. Y sigue formando en la academia, en el Instituto de Lexicografía. Bueno, estoy al frente de que controlando el trabajo de los grupos, de gran parte de la gente, o una buena proporción de los lexicógrafos que trabajan en la academia, en el diccionario, han sido alumnos míos en su tiempo, en la Complutense, por ejemplo, y en fin, tengo con ellos gran trato y gran frecuencia, y procuran a lo mejor preguntarme cosas para cuando tienen dudas, ¿no? Profesor, usted no estuvo en el debate que mantuvo el pleno de la Real Academia con ocasión de este manifiesto. Tengo entendido que usted ese día no acudió a la sesión. No, mire usted, yo que siempre acudo a las sesiones. Vamos, normalmente yo ahora soy, me parece, el cuarto académico en antigüedad en lo que se llama el escalafón, que viene dado no tanto ya por la fecha de incorporación como por el número de asistencias acumuladas, ¿no?, a las sesiones académicas. Y ya creo que estoy el cuarto o el quinto, ¿no? O sea, que en fin, que soy académico desde hace 21 años. Por cierto, ¿qué sillón ocupa usted? El Q minúsculo. Q minúsculo, muy bien. Y no fue a la reunión esta... No, y es que el día 12 yo tenía que estar en Granada por otro compromiso también
en fin, que mis paisanos granadinos, al fin y al cabo yo soy granadino, pues ese día querían, esos días 12 y 13, pues me honraron con su amistad y su cariño. Bueno. Y si hubiera estado, ¿qué les hubiera dicho a sus colegas de la academia? Si hubiera estado en esa reunión en la que se discutió... Es que yo no sé, mire usted, como no sé, lo que parece que presentó don Francisco Rodríguez Adrado, según he leído en la prensa. Bueno, he leído en la prensa y lo oí de todos modos, porque les sigo contando. El jueves siguiente yo también no asistí a la sesión porque tenía que ir a la cena del Mariano de Cavia en la entrega del Mariano de Cavia a Raúl del Pozo en el ABC. Y en fin, esa es una cena a la que me gusta asistir, porque entre otras cosas me dieron a mí el Mariano de Cavia hace 3 años, creo, 4, ya no sé. Y en fin, y naturalmente pues asisto. Y tampoco asistí. Pero el último jueves cuando... Pues yo asistí a la primera parte, pero yo le había dicho al director, y no yo solo, sino otros 2 académicos, que dada que termina a las 8:30, que iba a estar el tráfico endemoniado y que queríamos ver el partido de fútbol de España-Rusia como cualquier otro ciudadano, que nos íbamos a marchar antes. Los académicos les gusta el fútbol también. Hombre, claro, por supuesto, en fin. Y entonces, pues hubo uno de los académicos, firmante del manifiesto, precisamente de los primeros, Álvaro Pombo, que había llamado un taxi para que estuviera esperándonos allí a las 10:10, a las 8:10, ¿Qué afición, en vez de profesor? A las 8:20. No, él tenía otras cosas que hacer, pero como yo le cogía de paso, pues me iba a llevar y me había dicho, bueno, yo tengo un taxi a las 8:10, con que te vienes conmigo. A las 8:10 me hizo una seña, me señaló el reloj y tal. Y entonces yo me levanté con otro invitado por Pombo también a taxi, porque también nos dejaba al paso, y nos salimos. O sea que tampoco presencié lo que pudo ocurrir en los 20 minutos restantes, de tal manera que es un asunto del que no puedo hablar, porque lo que puedo hablar es sencillamente lo que he leído en el periódico. Y generalmente lo que me ha sorprendido al leer en el periódico un asunto de la academia en el que no ha habido una decisión y en fin, y que normalmente los plenos de la academia, las soluciones de lo que la academia tiene que comunicar, lo comunica. Si eso no lo ha comunicado, pues quiere decir que ha habido ahí una filtración que en definitiva es lo que bastante desagradable como académico pensar que una cosa de esas de pronto ha llegado a la prensa así. ¿Por qué vía? Bueno, en fin, esta es la cuestión. Y no sé exactamente lo que pasó. Ahora bien, yo leí en el periódico que realmente lo que había pasado es que no había quórum. Y luego pensándolo, he recapacitado. Ese día era el último del curso. Había menos gente que otras veces, porque hay gente que ha anticipado su viaje, o ya es el último día, hace calor en el verano y no viene. Había menos gente de la habitual. Pero pienso que cuando salimos los 3 que salimos, el quórum quedó fuera. Se deshizo. Nos cargamos el quórum. O sea que lo que pasó fundamentalmente es que por irnos uno a ver el partido de fútbol y otro a hacer otras gestiones, se quedó sin quórum en la academia. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, su posición en defensa de la lengua común es inequívoca, profesor, y no es de una reunión, sino de una larga trayectoria. Mi posición y la posición de la academia, mayoría de las académicas. De la academia en general. Profesor. Lo que pasa es que, mire usted, que realmente vamos porque la academia corporativamente puede hacer cualquier cosa, pero la academia no puede en ningún caso salir con una proclama de un tipo que no es ya académico, no corresponde a las cuestiones lingüísticas, sino políticas. Y lo que no puede salir en ningún caso la academia es sin una unanimidad, ¿no? Eso es evidente. Y desde luego, con el número, aunque no nos hubiéramos ido los 3 que estábamos, con el número de los presentes, la academia no podía tomar una decisión que no corresponde a las funciones de la academia, porque es una
decisión de tipo más bien de una llamada al orden político. Así ¿no? es. Profesor, ¿qué piensa cuando ve a los ministros del gobierno diciendo qué palabra debe introducirse en el diccionario? Lo digo a propósito de la polémica por lo de miembro y miembra de la ministra de Igualdad, Viviana Aido. ¿Ustedes se le pusieron los pelos como escarpias? ¿Qué sintió cuando...? Sí, no, mire usted, no, a mí yo ya los pelos como escarpias los tenía. El día que nombraron a esta señora ministra, que como era un nombre totalmente desconocido para mí, sí leí que presidía no sé qué cosa del flamenco en Andalucía. El Instituto del Flamenco. Sí, el Instituto del Flamenco. Pues tuve curiosidad por saber cuáles eran los méritos y los valores que la habían llevado. Y hombre, y ahora eso lo tenemos fácil, porque se busca en internet y tal. Y lo busqué. Y tiene un blog en internet. Y leí las cosas que escribía en el blog. Ya tuve bastante. Ya todo lo demás me sobra. Ilústrenos, porque yo desconocía que tuviera un blog. Pues mírelo usted ya. Sí. Entreténgase y ya verá. ¿Qué le voy a decir? Si es que no, en fin, es una cosa que no merece prestarle ni la menor atención. Es que cualquier cosa que se diga puede acabar resultando molesta e insultante para la persona, y tampoco es cuestión de andar ofendiendo a nadie, pero sencillamente yo no creo que tenga ni entidad ni sustancia. Lo que ocurre es que es ministra del gobierno de España, cuando dice que la palabra... Eso lo único que puede hacer es que uno se sienta avergonzado del espectáculo que ofrecen sus ministros o sus gobernantes, pero eso nos pasa, inevitablemente siempre nos pasa en alguna ocasión que sentimos vergüenza ajena cuando alguno de las personas que nos representan, porque evidentemente nos representan y son los que constituyen el gran estatus de gobierno de la nación, pues uno se siente en ocasiones avergonzado de cosas que hacen, pero ¿qué le vamos a hacer? Eso es una de las cosas que tiene el sistema, que es así. Profesor, España, el estudio del español ha dado grandes lexicógrafos, una escuela que ha dado, usted mismo ha formado a discípulos tan prestigiosos como el profesor Juan Ramón Lodares, malogrado precozmente. No me lo recuerde. Es que ha sido uno de los golpes duros esos que le proporcionan a uno la vida al final, cuando tiene uno todas las esperanzas puestas en alguien, todas las esperanzas de continuidad y de que hay una persona con la que sintoniza totalmente y un discípulo que ha tomado la antorcha para seguir por el camino que uno considera que se va a acabar con uno mismo, pero que conviene que haya alguien que continúe, y ese era Juan Ramón Lodares. Y una de las cosas terribles que a mí me han pasado en los últimos años ha sido... Recomiéndenos una obra de Lodares Pues mire usted, él dejó 4 libros escritos y los 4 son absolutamente necesarios para todo esto, para entender todo lo que está pasando. Para el espectador que nos está viendo, pues, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde...? Vamos a ver. El paraíso políglota, que fue la primera que escribió, gente de Cervantes, y los otros. Bueno, es que en este momento los títulos se le cruzan a uno. Lengua y Patria, quizás. Lengua y Patria, gente de Cervantes, y había otro más que ahora tampoco lo encuentro en la memoria, en la memoria el título. Fue su sucesor, ¿no? Sí. Estaba destinado a ser su sucesor. No, él ha escrito 4 libros espléndidos que están fundamentalmente... continuaba la línea de 2 de mis libros, publicados, uno el año 87 y otro el 92, que eran Lengua Española y Lenguas de España, el primero, y Política, Lingüística y Sentido Común, el segundo. ¿Qué vigencia tendrían hoy esos? Tienen muchísima vigencia, y hasta le puedo decir más. Política, Lingüística y Sentido Común lo tiene almacenado donde sea una editorial que se quedó con la editorial que lo editó,
me mandan cada año la cuenta de que no se han vendido ejemplares, pero que quedan 1.500, y yo creo que son 1.500 ejemplares que caerían hoy en las librerías y podrían agotarse y aprendería la gente muchas cosas. El presidente ha dicho que con la Constitución es suficiente no hace falta ningún manifiesto, que con la Constitución es suficiente. ¿Está usted de acuerdo? Pues yo creo que es suficiente con la Constitución si se cumple. Si pero se aplica. ¿quién lo ha dicho eso? El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez. El presidente, pues no sé qué hace el presidente del gobierno con 4 años o ya 5 casi de gobierno, que ese artículo de la Constitución al que él se refiere y que bastaría naturalmente con aplicarlo desde el gobierno central, no se haya aplicado. O sea, que verdaderamente me extraña mucho que el presidente del gobierno pueda decir que con la Constitución se arregla y lleve 5 años sin haberla puesto en práctica la Constitución, y que cuando le han preguntado algo de eso, pues naturalmente ha cambiado de conversación o ha llegado a decir como eso lo he visto en una imagen televisiva, que le preguntaron concretamente sobre a un comerciante catalán que habían multado por poner el rótulo en castellano, y le dijo que qué le parecía eso. Le pareció correcto, le pareció bien, dijo, me parece bien. Lo dijo justo antes de las elecciones, efectivamente. Sí, no, lo dijo antes de las elecciones. Bueno, pues en fin, indudablemente yo también creo, fíjese, con respecto al manifiesto, yo también creo, el manifiesto pide una ley creo que no es necesaria, que basta con la Constitución. Sí se aplica, claro. Basta, sí se aplica, pero ¿quién la puede aplicar? Naturalmente el gobierno central. Nosotros tenemos, los españoles, un riquísimo patrimonio lingüístico. Tenemos 4 lenguas oficiales, cooficiales. Eso en cualquier país sería un tesoro, un acervo. No, mire usted, eso no es tesoro. No confundamos las riquezas. No es un tesoro. Lo ideal sería que habláramos todos la misma y no hubiera ninguna otra. Eso normalmente pues hubiera podido ser, además, incluso dentro de una cosa de unión previa, la visigótica, probablemente hubiera dado una lengua mucho más pareja, más diversificada localmente, con variedades locales, como en Francia, donde los patois locales tienen su presencia y tal, pero quedan circunscritos a eso, pero hay la lengua común, pues es mucho más pareja y es más común y más extendida y más habitual. Porque no, las lenguas están para entenderse, son instrumentos de comunicación, y no la abundancia de lenguas no es riqueza, como la abundancia de colesterol no es salud, vamos, por poner un ejemplo. Es que la riqueza es abundancia, pero claro, hay abundancias que no son necesarias y que en cualquier caso no son riqueza. ¿Cuál sería entonces el lugar, a su juicio, de estas otras lenguas que no son el castellano o el pues hombre, si el que le reconoce la Constitución, su existencia, más le reconoce incluso la cooficialidad en los territorios determinados, la cooficialidad, la posibilidad de uso en todo momento, pero naturalmente teniendo en cuenta que hay una lengua común y que en todas las comunidades la mayoría tienen como lengua materna el castellano o español, no la lengua regional. Muy bien, profesor, pues ha sido un placer contar con usted hoy en nuestra edición de Contemporáneos. Yo le agradezco que haya atendido a nuestra invitación, siempre además en un contexto de máxima actualidad como ha sido esta defensa de la libertad lingüística, porque en el fondo es un problema de libertad, ¿no? Hombre, es un problema de libertad, por supuesto, pero no, es un problema de libertad. Es que realmente toda oposición, todo esfuerzo por eliminar a una lengua del uso, las lenguas están, si hay una zona bilingüe, pues bien, el bilingüismo además siempre favorece un poco la mecánica cerebral, digamos. El individuo que sabe 2 lenguas es peor que el que sabe 3. Quiero decir que si sabe 3 todavía mejor y si sabe 4 mejor. La posibilidad del pluralismo lingüístico personal pues es siempre beneficiosa, porque cada lengua tiene, digamos, unos esquemas, y entonces la comparación mental de esas propias lenguas, esto se dice así, a veces las otras lenguas que se saben ayudan a encontrar un giro en la propia
que sea el adecuado. Bueno. O sea, eso siempre es favorable. Pero una cosa es que eso sea favorable y otra cosa es tratar de desterrar una lengua, incluso tratar de desterrar una lengua entre los hablantes, entre unos hablantes, de que todos los hablantes poseen la... Y tratar, todavía sería explicable, pero tratar de desterrar una lengua que es la lengua materna y familiar y de uso habitual de más de la mitad de la población en cualquiera de las regiones donde eso se plantea, pues es una cosa bastante fuerte. Profesor, muchas gracias por habernos acompañado en esta última edición de Contemporáneos de la temporada. Esta es su casa, vuelva cuando quiera a Libertad Digital Televisión. Muchas gracias. Y a todos ustedes, amigos, ya lo han oído, gracias por habernos acompañado esta temporada y gracias por habernos dejado entrar en sus hogares. La temporada de Contemporáneos toca a su fin, nosotros nos vamos de vacaciones. Hasta pronto.